Hola, buenas noches. Una reunión del club muy concurrida y no era de extrañar sabiendo que iba a venir Carlos Rosenkrantz, que es nada más y nada menos que el presidente de la Corte Suprema de la Nación. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Por ahora solo una recomendación. Los apagamos todos, en los celulares. O le sacamos el sonido, los apagamos. Y el doctor Rosenkrantz nos va a hablar un ratito desde la tribuna y después, como siempre, quedará los comentarios y las preguntas que cada uno quiera hacer. Después yo me siento acá y voy a ir dando la palabra. Gracias y es toda tuya la tribuna. Bueno, muchas gracias. Es un gran placer estar aquí con mucha gente que conozco hace muchísimo tiempo, en un ambiente diferente al que me toca habitar todos los días y muy propicio para hacer lo que creo que a todos nos gusta, todos los que estamos acá nos gusta más, que es intercambiar ideas. Todos ustedes quizá no compartan el mismo ideario político, pero están todos comprometidos con que a la Argentina le vaya mejor. Y eso hace el escenario ideal para un diálogo provechoso. A mí me gustaría conversar con ustedes acerca de un problema que, dada mi investidura institucional, pero también mis preocupaciones personales, es de primera magnitud. Y el problema es el rol del derecho y el rol de los jueces y cómo el derecho y los jueces pueden ayudar a que a nuestro país le vaya mejor. Nuestros modos de interacción con los demás y por ello nuestro bienestar depende crucialmente de la confianza. Cualquier acción significativa que emprendamos en nuestras vidas, desde el matrimonio, la celebración de contratos comerciales, hasta la dificilísima tarea de construir una comunidad política, exige que creamos en los otros. Exige que nos pongamos un poco en las manos de los demás y que nos sintamos seguros al hacerlo. Por suerte, nuestra naturaleza gregaria nos predispone a creer. Hace algún tiempo, en mi previa encarnación como académico de tiempo completo, me topé con una investigación muy interesante que mostraba cómo en diversas latitudes, cuando un extranjero pregunta a un local algo, difícilmente es traicionado en la confianza que deposita al preguntar. La investigación concluía en que existe una propensión a confiar y la conjetura era que esa propensión es el producto milenario de la necesidad de vivir y hacer cosas con otros. La confianza es indispensable y nosotros afortunadamente somos seres con capacidad para creer en otros. Estamos constituidos en algún sentido por la ética de diferir a los demás. Por supuesto, hay distintos tipos de confianza. La confianza es mucho más fácil de lograr en interacciones personales, cara a cara, donde hay poco en juego
y existen mecanismos informales de represalia si la confianza es defraudada. Pero en interacciones más impersonales, o en las que están en juego cosas muy importantes, la experiencia muestra que la confianza es mucho más difícil de lograr. Esa dificultad es la razón por la que en nuestra civilización se creó la práctica de prometer. La promesa no es otra cosa que un mecanismo de reaseguro frente a la desconfianza que otros pueden tener respecto de la cuestión de si efectivamente haremos aquello que decimos que vamos a hacer, y sin duda, el grado de civilización de una comunidad depende en gran parte del grado con que él y sus miembros honran sus promesas. La promesa, sin embargo, es una institución claramente insuficiente cuando nuestros proyectos son muy ambiciosos, cuando involucran a muchas personas que no se conocen entre sí. La promesa pierde su valor cuando no es hecha a una persona determinada. Para esa situación, que es la más usual en las sociedades que nos toca vivir, la civilización ha encontrado un mecanismo de reaseguro diferente, aunque mucho más potente y de mucho mayor alcance, que no requiere interacción individual, íntima o cara a cara. Y ese invento es el derecho. El derecho es el mecanismo que permite asegurarnos que cuando los métodos informales de generación y mantenimiento de confianza fracasan, e incluso cuando los contratos y las promesas se incumplen, cada uno de nosotros hará su parte del esfuerzo conjunto, porque de lo contrario el derecho se encargará de sancionarlo. El derecho se vuelve así en un sustituto de la confianza y en virtud de ello en el cemento que hace posible la vida en sociedad. Esto es, según creo, esta descripción, según creo, es una parte de la genealogía y de la justificación del derecho como institución. El derecho nació para que unos puedan confiar en que otros harán lo que se espera que hagan, y las restricciones que nos imponen son, y esto es paradójico, liberadoras, porque se justifican justamente porque dichas restricciones logran que unos confíen en otros y por lo tanto que todos seamos más eficaces en la realización de objetivos comunes. Es importante destacar que el derecho es mucho más, además, que un mero sustituto de la confianza. El derecho puede ser, además de cimentador de expectativas, un instrumento de cambio, pues, entre otras cosas, nos permite modificar las reglas de nuestra interacción. El derecho permite que la sociedad se adapte a nuevos desafíos, lo que a su vez hace posible que la sociedad aumente su fe en el derecho y por ello aumente la confianza que todos podemos tener en los demás. En sociedades evolucionadas, derecho y confianza se retroalimentan recíprocamente. Cuando uno piensa en sociedades realmente evolucionadas, hay una sinergia virtuosa entre derecho y confianza llamativa. Allí la confianza impera. Y cuando la confianza impera, están dadas las condiciones para que los que están peor estén mejor, porque se sientan las bases para que la sociedad crezca y se enriquezca. El primer imperativo ético de cualquier comunidad, y en especial el de una comunidad política, es hacer lo necesario para que a los que están peor les vaya mejor.
Se trata de la famosa regla Maximin del filósofo John Rawls. Para que a los que están peor les vaya mejor, no basta meramente la redistribución. Para mejorar a quienes están peor, muchas veces sí es necesario redistribuir recursos sociales, pero también es necesario expandir el stock de recursos de que dispone una sociedad. Estas reflexiones, que seguramente sonarán muy abstractas, pero que yo creo que son muy importantes para el país. En nuestro país surgen preguntas muchísimo más concretas y ciertamente muchísimo más acuciantes para todos nosotros. ¿Está la Argentina en condiciones de lograr una sinergia virtuosa entre derecho y confianza? ¿Puede la Argentina crecer y lograr que los que estén peor estén mejor? Yo creo que estamos en condiciones de generar sinergias y así crecer y mejorar. Pero también creo, y esto es lo importante aquí, que hay una manera en que el Poder Judicial puede contribuir a lograr dicha sinergia y generar así más recursos, más crecimiento para mejorar a los que están peor. Para considerar cómo el Poder Judicial puede realizar esta contribución, pensemos en cómo funciona una judicatura en una democracia constitucional moderna. Fundamentalmente lo que caracteriza a una sociedad como democrática y constitucional, lo que la constituye, es que su convivencia está articulada por reglas jurídicas y que dichas reglas con las que la sociedad son las reglas que la sociedad se da a sí misma. Las reglas jurídicas que rigen la convivencia han sido establecidas de antemano por un consenso mayoritario que respeta derechos fundamentales y que por ello permite que todos participen dos veces. Primero, en el reparto de los beneficios de la cooperación social y segundo, en la formación de la voluntad colectiva. Como se ha dicho muchas veces, las democracias constitucionales se caracterizan porque sus miembros cuentan dos veces. Yo he sostenido en otras ocasiones que la primera responsabilidad de un juez de una democracia constitucional es determinar qué dicen las reglas de su comunidad para casos concretos y cuando las reglas son oscuras o imprecisas, su responsabilidad es determinar cómo pueden expandirse o precisarse. Cuando las reglas son imprecisas u oscuras, los jueces deben solucionar los casos de un modo consistente y armónico con las normas conocidas de dicha comunidad, mostrando que dicha solución se desprende de los textos aplicables o se sigue de las tradiciones comunitarias de interpretación de dichos textos. Las soluciones a las que deben arribar los jueces deben ser corolario de decisiones anteriores y anticipos de decisiones por venir. Los jueces deben comprometerse con esta tarea integralmente, sin dobleces, al punto de estar dispuestos a decidir los casos del modo indicado, aunque dicha solución no concuerde con la solución que les gustaría que el derecho consagre. La solución del derecho que es puede no ser la misma que la solución del derecho que según el juez debería ser. Este requerimiento, a mi modo de ver, es el corazón del deber judicial. Es una idea que sin duda admite complejidades y sutilezas, pero que se puede expresar de un modo muy claro, diciendo que en el funcionamiento de una sociedad democrática y constitucional, frente a la dicotomía entre crear el derecho o descubrirlo, los jueces deben hacer algo mucho más
parecido al descubrimiento que a la creación. Me gustaría decir acá, incidentalmente, para acercarlos a ustedes con lo que constituye el corazón de mi credo, que lo que digo debe ser familiar para ustedes, porque el modo propio de deliberar de un juez se parece mucho a la deliberación académica. Cuando como académico uno explora un problema, está guiado por la brújula de la honestidad intelectual. Debe seguir el curso de su reflexión y ver a dónde su reflexión lo lleva. Aunque el resultado no sea el que uno espera o el que consideraba deseable inicialmente. Muchos de nosotros somos o hemos sido académicos y hemos experimentado esta sensación vívidamente. Nos hemos visto sorprendidos por las conclusiones a las que llegábamos, que inicialmente no prevíamos. En esto, la actitud de un juez debe ser muy similar. Es posible que al decidir un caso, el curso de nuestra reflexión nos lleve a una solución que uno no esperaba o no consideraba deseable inicialmente. Un juez que se comporta verdaderamente como tal siente esta restricción con mucha fuerza, del mismo modo que un académico lo siente, y debe ceder fácilmente a ella, sin ofrecer resistencia alguna. Por supuesto que entre jueces y académicos hay diferencias categoriales que hacen a los jueces muy diferentes. La virtud intelectual más característica de un académico es la originalidad. Pero nosotros los jueces no debemos ser originales. Por el contrario, si es que debemos ser algo, es ser predecibles. Hay dos elementos más que quiero resaltar sobre el modelo de juez que estoy sugiriendo. En primer lugar, para adjudicar un conflicto, como dije, cuando hay imprecisión u oscuridad, el juez debe mostrar que la solución que propone es compatible con otras soluciones canónicas y se desprende de los textos aplicables y las tradiciones comunitarias de interpretación de esos textos. Es posible que, al realizar este ejercicio argumentativo, un juez tenga que establecer qué valores de su comunidad pretende respetar y honrar en sus textos y tradiciones. Pero hay algo muy importante. El movimiento intelectual tiene una cierta dirección. Se empieza por los textos y las tradiciones y no al revés. No se empieza por los valores que el juez considera deseables para luego forzar los textos y las tradiciones en un intento para mostrar que se ajustan a dichos valores. Los valores relevantes no son los valores personales, idiosincráticos o partisanos de un juez. Son los valores que la comunidad honra. Respetar esta exigencia es una condición necesaria de la imparcialidad y es la mejor garantía de que el juez no impondrá sus valores personales, que si valen, en todo caso, solo deberían valer para él. En segundo lugar, una vez que el juez establece la doctrina relevante para resolver un desacuerdo, lo que obtiene es justamente una doctrina, un dictum, una regla. No se obtiene un estándar que uno puede aplicar o no en el futuro si le viene en gana o que puede dejar de aplicar si no le conviene. Se obtiene una regla con vocación y validez universal y que debe aplicarse a todo caso análogo en el futuro.
Estos dos puntos sobre el modelo de juez que estoy sugiriendo y que espero poder ser, son de máxima relevancia. Lo que he dicho no es sino un modo de elaborar algo simple. El juez debe limitarse a aplicar el derecho. Un juez no debe hacer política, ni siquiera si es un juez de una Corte Suprema. Un juez no debe hacer moral. Un juez no debe imponer su propia visión sobre estos asuntos. Muy por el contrario, lo que un juez debe hacer es intentar expresar lo que la comunidad ya dice sobre cómo regular sus asuntos comunes. Y debe hacerlo de un modo claro, estableciendo con claridad una vocación de aplicación universal, de manera que todos sepan a qué atenerse. En lo anterior quizás pueda encontrarse el germen de la respuesta a la pregunta con la que comencé. Pregunté cómo podía contribuir un juez argentino a lograr una sinergia virtuosa entre derecho y confianza, de manera que nuestra sociedad pueda crecer y que se den las condiciones para mejorar la situación de los que están peor. Mejorar las condiciones de los que están peor, dije, es el primer imperativo de toda comunidad política. La respuesta a esta pregunta es: no hay crecimiento sin confianza y no hay confianza sin derecho. Y en una democracia constitucional como la nuestra, no hay derecho sin jueces que apliquen el derecho. Tan simple como eso. Seguramente todos podemos advertir cuán importante es recordar esto y cuánta falta nos hace. Enfrentamos, todos sabemos, tiempos muy difíciles, por razones muy diferentes. Y necesitamos que el país haga pie en roca sólida. Necesitamos un punto arquimediano en el que nos apoyemos todos. El modelo del juez que acabo de describir, el juez que se limita a aplicar el derecho, es, a mi criterio, para el sistema de justicia, esa roca sólida, ese punto arquimediano. Quiero destacar finalmente un punto obvio pero muy importante. Las culturas son muy difíciles de cambiar. No basta el esfuerzo individual, ni basta la sanción de leyes. Los cambios culturales son siempre cambios sistémicos producidos por cambios en los sistemas de incentivos prevalentes en una sociedad. Por eso, el cambio en el modo en que nosotros los jueces juzgamos depende de alguna manera de que ustedes, los intelectuales y los políticos y otros líderes sociales, a quienes, créanme, los jueces prestamos atención, nos recuerden todo el tiempo cuán importante es para Argentina, y especialmente hoy, que los jueces nos limitemos a aplicar el derecho. Ustedes deben involucrarse con nuestras sentencias. Deben mostrar que nuestras sentencias, cuando sea el caso, no honran nuestros textos legales o sus tradiciones de interpretación. Pueden denunciarnos cuando un juez intente imponer sus propios valores personales y fuerza los textos en su beneficio. Este tipo de crítica es imprescindible. Este tipo de crítica presupone el juez que sugerí. Criticar
desde este modelo de juez es la mejor manera de reafirmar dicho modelo. Y reafirmarlo, creo yo, es una exigencia de primera magnitud para la Argentina de hoy. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con preguntas o intervenciones. Están Enoch, está Fernando, que está cerquita al lado suyo. Después, ya les digo. Pero antes que nada, por favor, pido que digan su nombre fuerte cuando empiecen a hacer la pregunta. Vamos a hacer, como siempre, si te parece bien, Carlos, 4 o 5 preguntas, 4, y las contestas en bloque y después seguimos, porque a veces se repiten o hay matices. Ahora va. Enoch, entonces. Enoch Aguiar, mucho gusto. Hemos hablado del modelo de juez, del derecho como confianza, como contrato tácito, pero me parece que importaría también hablar del modelo de justicia, porque un sistema judicial se compone efectivamente de normas y jueces, pero también de una dinámica de aplicación de la justicia. La justicia no escapa al requisito de temporalidad. Sin una resolución en tiempo no hay justicia. Y hoy el sistema, tal como está diseñado, podría contar con jueces absolutamente probos y, sin embargo, no obstar a que la resolución de la AMIA esté 24 años sin llegar a sentencia. ¿Cómo reformar entonces no tanto la visión del juez, sino un sistema de justicia que le permita a la gente pensar que es eficaz y no solamente conceptualmente proba? Sí, mi nombre es Fernando Averse. Quería preguntar, bueno, quedó muy claro el deber ser del juez. Yo quería preguntar en las falencias que vemos en nuestra justicia, si hasta la comparo con un país similar al nuestro, que es Perú, al que veo mucho más ágil, tal vez de la distancia, que nuestra justicia, a la que se le acusa mucho de estar muy politizada y con sesgo ideológico que afecta subjetivamente los fallos y el manejo de las causas. ¿Usted cuánto ve de falencias dentro del sistema o institucionales y cuánto ve de falencias tal vez culturales o de idiosincrasia del país? Si hay un balance entre las dos cosas o si no, ¿cómo lo ve usted desde esos ámbitos? Esperemos que termine de escribir. Carlos, 2 temas que tienen que ver con lo que acabas de marcar. ¿Qué pasa cuando en un organismo como la Corte Suprema, junto con la clara opinión que vos marcaste, que yo comparto claramente, con mucha menos importancia, por cierto, que es la de que el juez no debe ser tan creativo e inventar, ha habido y aparecen en el mismo Supremo Tribunal opiniones inversas a esa y que señalan, incluso han escrito en algún comentario en libros que acaban de aparecer, que cuando el derecho no se ha vinculado con las necesidades, hay que modificar claramente la norma en el fallo. Eso, primera pregunta. Y la segunda, en la práctica, vos, en tu carácter de presidente de la Corte, ¿cómo haces para manejar la tensión entre 2 tareas que son al mismo tiempo, creo, valiosas, conociéndote? Una, el hecho de ser honrado con vos mismo en cuanto a fallar conforme derecho, y en segundo lugar, una tarea práctica del presidente de la Corte, que es tratar de construir una mayoría capaz de tomar decisiones que vayan a influir sobre el conjunto de la sociedad. Sí, Enrique Bianchi, 2 preguntas breves. Participo totalmente de lo expuesto por Rosenkrantz en cuanto a la disposición que tiene que tener un juez de cualquier instancia, más tendiente a tratar de descubrir cuál es para él el derecho que no a crearlo.
Dicho esto, le pregunto si no habría que matizar un tanto esa afirmación, agregando que en muchas oportunidades, y sobre todo a nivel de una Corte Suprema, se revela que el derecho es un marco de ciertas interpretaciones posibles, no es un algoritmo que nos permite descubrir la única interpretación posible. Esto por una parte. La segunda observación es si él no cree que en cierta embriaguez valorativa que existe en colegas suyos de cualquier instancia, que puestos a resolver un caso, lo único que les preocupa es saber quién tiene razón, la justicia. Bueno, si esta especie de desesperación por la justicia, por la equidad, no le hace recordar a veces aquel viejo adagio del derecho francés que decía más o menos así: Dios nos libre de la equidad del Parlamento de París. Es decir, cuando alguien falla exclusivamente por equidad, Dieu nous garde du Parlement. Bueno, hasta acá, son 4. Después seguimos. ¿Debo contestar o no? Déjala ahí, sí. ¿Es obligatorio contestar, no, digo? No. Para nada, te podés ir inclusive si Puede ir querés. por las ramas, bueno. Nos frustraría mucho, pero no, lo que tengas ganas y te parezca. Ok. Voy a empezar por la última pregunta, la de Bianchi, porque creo que es importante. El derecho es una convención, es el producto de lo que creamos que es. Como muchas otras cosas, la belleza es así también. Ahora bien, ese hecho, el hecho de que sea una convención, no quiere decir que no haya, para usar una expresión americana muy representativa, subject matter, que no haya algo ahí cuya existencia es independiente de lo que cada uno de nosotros piensa. En otras palabras, yo creo que en el derecho hay corrección. Muchas veces hay problemas epistémicos. Es muy difícil saber dónde está lo correcto, pero lo correcto no depende de lo que cada uno de nosotros crea que es correcto. Si esto es así, la actitud, y para mí es muy importante lo actitudinal, la actitud que debe guiar un juez es siempre la actitud del descubrimiento y nunca la actitud de la creación, por más que es muy difícil descubrir. Quizá a ustedes les parezca una afirmación de poca entidad, pero divide el mundo jurídico. Una u otra manera de pensar caracteriza íntegramente a cómo algunos y otros piensan el derecho. Obviamente, el que descubre tiene muchas menos atribuciones que el que crea. El que descubre está disciplinado por una división institucional del trabajo que le da la tarea de crear a los órganos representantes de la voluntad popular. Los jueces solo marcan las condiciones límite, por ponerlo de alguna manera. Respecto de la pregunta de Enoch, el funcionamiento de la justicia en la Argentina es mejorable, como todo en la Argentina.
Ahora, creo que debemos tener la perspectiva correcta y la apreciación correcta de por qué a la justicia le cuesta ser veloz. En parte porque la Argentina es un país de una litigiosidad inaudita. Y en parte es un país de una litigiosidad inaudita porque la gente no sabe a qué atenerse. Y en parte la gente no sabe a qué atenerse porque el proceso de adjudicación es más un proceso descentralizado de creación que de descubrimiento. Obviamente hay cuestiones organizacionales, hay cuestiones de recursos humanos, hay cuestiones de prácticas que hay que mejorar. Para decir algo significativo en cada una de estas dimensiones, hay que estar muy embebido en el problema de qué se trata. De todos modos, a mí me parece que hay un problema que es quizás el problema madre, el que hay que cambiar para poder cambiar todo lo demás, y es la actitud que tenemos en general los argentinos hacia el derecho y lo que esperamos los argentinos de nuestros jueces. La pregunta, Oscar, es una pregunta interesante, porque presupone que el rol de un presidente de una corte es formar mayorías. Presupone que el rol del presidente de una corte es formar mayorías. Probablemente el rol del presidente de una bancada en el Congreso sea formar mayorías. Pero yo no creo que el rol del presidente de una corte sea formar mayorías. Si estuviésemos todos en un congreso de física, el rol del presidente del Congreso no es formar mayorías. Un tribunal de justicia se parece más a una Cámara de Diputados o legislatura que a un congreso de físicos. Bueno, todo eso depende si uno cree que si uno cree que el derecho es algo que uno descubre o algo que uno crea. Si es algo que uno crea, se va a parecer más a una legislatura. Si es algo que uno descubre, se va a parecer más a un congreso de físicos. Yo creo que se parece más a un congreso de físicos. Por lo tanto, formar o no formar mayorías, siempre se forman mayorías en una corte. Formar, porque siempre hay que decidir y siempre los números son impares. Formar o no formar mayorías no es una tarea de un presidente de una corte. Una tarea de un presidente de la corte es, en todo caso, permitir una dinámica de trabajo que haga que cada uno pueda expresar sus opiniones del mejor modo posible. Las mayorías se forman solas. Creo que la pregunta, Fernando, la respondiendo a Enoch. Es un problema multidimensional que no solamente tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la justicia y tiene mucho que ver con la sociedad argentina. Y a mi criterio tiene mucho que ver con lo que nosotros esperamos y creemos que el derecho es. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Nora Ginsburg y tengo 45 años de ejercicio de la profesión. Yo quisiera decir, me parece extraordinario lo de la confianza y lo del derecho, pero no podemos negar que nuestra sociedad no cree en la justicia actual. Posiblemente es por unos pocos jueces, porque la mayoría actúan correctamente. Ahora, si nosotros nos fijamos por algunas experiencias, precisamente
Nuestra Corte Suprema en los últimos 30 años, no voy a hablar de los anteriores, ha dado evidencia de alguna manera de querer congraciarse o ver necesario actuar conforme el poder político. Si no, a mi criterio, que puede ser controvertido, hubiera sido no admisible que se confirmara la Corte la ley de obediencia debida, cuando sabemos que los casos de obediencia debida deben ser juzgados caso por caso. Tampoco, quizá, que se revocara mediante el voto de la Corte y se volviera a juzgar cuando se había declarado el punto final. Y en tercer lugar, para dar el último ejemplo, cuando estuvo poco antes de asumir este gobierno, justo a la Corte Suprema, se le ocurrió, o decidió, perdón, como me expresé, decidió otorgarles a las provincias, creo que fue el 15% que reclamaban por participación federal, descapitalizando a la nación. Eso da un poco la sensación que a veces nuestro más alto tribunal actúa, no como usted dijo, analizando el derecho, sino las circunstancias que a otro poder le pueden interesar. Muchas gracias. Buenas, yo soy Oscar Cacho Sperling, economista, y desde mi ignorancia, primero quiero agradecerle el tiempo que nos dispensa, ¿no? Dada las funciones que usted desempeña, y desde mi poco conocimiento, lo que he aprendido de su disertación general, digamos. Pero eso me trae a dos dudas que tengo que tienen que ver con el derecho en sí mismo, la confianza, que fue un elemento que usted manifestó en diversas oportunidades, entre las partes, es decir, el contrato social. Y uno de los temas es por qué no es creíble la justicia o el aparato de justicia o no quiero meterme en términos que voy a meter la pata probablemente, ¿no? Hay dos casos. Uno, que es el deber de todo funcionario público que cobra sus haberes, honorarios o sueldos del erario público, es no solo cumplir con las leyes, sino cumplirlo en forma eficientemente. En cualquier corporación privada, empresa o algún otro lugar, cuando no se cumple con los plazos establecidos, se aplican sanciones. Primera pregunta, ¿por qué pasa? Y debe haber 1500 explicaciones buenas para esto, pero no convencen a la sociedad. Los ciertos tipos de juicios tardan 14, 15, 20 años y nadie es sancionado. Siempre se escucha la justicia que no es en tiempo, no es justicia, y hay algunos informes de auditorías realizadas por el Colegio de Abogados. Esa es una duda personal que va más al operativo. Y la otra es la sensación, en estos momentos se está discutiendo en una campaña electoral, que el tema de la corrupción no es uno de los elementos fundamentales a discutir por la gente. Y no me extraña. ¿Por qué no me extraña? Porque si hay algunos personajes de la política que teniendo 11 o más procesamientos y teniendo 5 pedidos de prisión preventiva, legislan, tienen la capacidad de legislar sobre los mismos temas que están acusados y hablar de presupuesto y de obra pública y votar a favor o en contra de algún proyecto. Entonces eso genera de que la sensación de justicia y de la corrupción ligada a ella va realmente en retroceso y no es un elemento importante.
Yo sé que es desde un lugar no jurídico que lo pregunto, pero bueno, es lo que siento, doctor, y le vuelvo a agradecer su presencia. Sí, gracias Carlos por la exposición. Julio Dreisen, economista. Hubo dos comentarios, uno de Noch y otro de Sindecacho, sobre los tiempos de la justicia, que es lo que habla todo el mundo. O sea, dice, los tiempos de justicia hacen que los jueces trabajen, pero no es justicia, ¿no? Y yo quería referirme al sistema judicial en su conjunto, no a la Corte Suprema en particular, pues no sé si aplica, pero sea el sistema judicial. Me sorprendió, aprendí más que me sorprendió lo que mencionó Carlos sobre que hay que aplicar automáticamente, esas fueron las palabras, la ley, sin interpretaciones personales. Lo segundo, mencionó que hay que aplicarlo universal. Y lo tercero, puso énfasis, obviamente, en la transparencia. O sea, son 3 puntos: transparencia, aplicarlo universal y aplicar la ley automáticamente. Cuando dijo la palabra automáticamente, me recordó de que yo había leído, no me acuerdo exactamente dónde, que el 90% de las funciones de un abogado en unos años van a ser reemplazadas por la informática. Entonces mi pregunta es, si estamos avanzando en tantos planos, tanto en lo informático y en reemplazar funciones humanas personales por funciones que son mucho más transparentes, automáticas, ¿por qué no reemplazar funciones de los jueces por la informática? De hecho, nosotros vamos a tener varias reuniones acá para hablar de ese tema, o sea que es un tema, digamos, que tiene vigencia, ¿no? De informática. De informática, de la sociedad del conocimiento y todo lo que le sigue. Sí. Gracias. Guillermo Ariza. Una pregunta un tanto distinta, pero estando usted aquí, agradeciéndole su presencia y su claridad, me animo a formularla. ¿Qué opinión tiene usted, si considera que puede darla, sobre la jurisdicción universal sobre derechos humanos, más allá de las legislaciones nacionales? Si es una perspectiva de progreso para el derecho a nivel general o es una amenaza al orden que tenemos. Julio, yo intenté decir algo un poco más complejo. Empiezo por el final. Nosotros, los seres humanos, llevamos adelante 2 operaciones mentales básicas: el cálculo y la ponderación. La automatización o la inteligencia artificial es bastante probable que pueda sustituirnos cuando calculamos. Es muy improbable que pueda sustituirnos cuando ponderamos. La diferencia entre cálculo y ponderación es que en el cálculo se conmensuran variables conmensurables. En cambio, en la ponderación, uno tiene que conmensurar variables inconmensurables. Por lo tanto, tiene que asignar peso. ¿Qué problema tiene un poder judicial? Si todos los casos que tiene que ver son casos que pueden resolverse calculándolos, estamos malgastando energía intelectual de alta intensidad. Sucede eso y depende del Poder Judicial de que se hable. Muchas veces sucede, y quizás una de las cosas que hay que hacer en el futuro inmediato es dejar que el Poder Judicial resuelva aquellas situaciones en donde tiene que ponderar en lugar de calcular. Obviamente, para que el punto esté en el lugar en el que esa distinción se pueda hacer, hay mucho camino para recorrer. Ahora bien, el problema de por qué
el Poder Judicial es lento, reitero, no tiene que ver solo con el Poder Judicial, tiene mucho que ver con los argentinos en general. Este es un país que litiga mucho, en donde se litiga de un poco, muchas veces, poco leal, en el sentido de que, por ejemplo, los abogados no están forzados a decir verdad, las partes no están forzadas a decir verdad, de modo que buena parte de la energía institucional se tiene que dedicar a desacreditar relatos que no son verdaderos. En otras jurisdicciones, el juez no dedica, ni el tribunal dedica energía institucional a desacreditar relatos no verdaderos. Se dedica solamente a ponderar hechos que nadie duda de su veracidad. Es decir, hay muchas cosas que cambiar. De todos modos, yo no hace mucho que estoy en el Poder Judicial, pero creo, aunque a ustedes les suene debatible y contracultural, que en el Poder Judicial está la mejor burocracia argentina y que hay recursos humanos suficientes como para que al país le vaya mejor. Es una cuestión que necesita romper ciertas inercias, pero creo que es posible hacerse. Respecto a la pregunta de Guillermo sobre la jurisdicción universal para los delitos de lesa humanidad, ese es un tema que la Corte tiene que resolver con alguna asiduidad, por lo tanto no puede dar ninguna respuesta. Hace no mucho leí que la jueza del Tribunal de la Corte Suprema Americana, Ruth Ginsburg, que es una gran polemista, que se animaba a todos los públicos imaginables, le preguntaron cómo hacía con las restricciones que tiene un juez para manejarse con tanta soltura entre audiencias tan diferentes. Y ella dijo, bueno, es muy fácil. Cuando la pregunta es difícil, digo que es demasiado particular como para poder contestarla, dado que puedo tener que resolver un caso parecido. O que es demasiado general como para entenderla. En este caso la pregunta es demasiado específica como para responderla, porque es algo que la Corte y los tribunales inferiores del país tienen que resolver con alguna asiduidad. Doctor Rosenkratz, yo soy Elsa Kreisman, soy economista y lega en Derecho, excepto como usuaria en algún juicio, digamos, ¿no? Y hay tres cositas que usted dijo que quería preguntarle un poquito más sobre eso. Cuando usted habla de la actitud general de los argentinos hacia el derecho, me gustaría que explicara un poquitito de qué se trata y cómo se diferencia de otras sociedades. Cuando habla lo que esperamos los argentinos de los jueces, la misma pregunta respecto de esta afirmación. Y el otro tema es el exceso de litigiosidad. Yo lo que entiendo como exceso de litigiosidad en la sociedad es que todo el mundo, ante cualquier diferencia, va a un juez, hace un juicio, etcétera, etcétera. Me temo que si no tuviésemos esa posibilidad, andaríamos todos a las trompadas. Entonces, si este exceso de litigiosidad que tenemos los argentinos no es un mal menor. ¿Eso es todo? No, no. Eso es todo. Sí, terminé. No sé, si querés uno Sí, porque por me parece uno. que me da... ¿Te dan ganas? Dale, Me dan dale. ganas. No, me da la oportunidad de decir algo general que creo que Ok. es importante, que es la actitud de los argentinos frente al derecho. Bueno, la Argentina es un país muy particular. Nosotros nos relacionamos con la ley de un modo muy particular, muy idiosincrásico, diferente a cómo se vinculan sociedades a las que en otras dimensiones nos parecemos mucho.
Nino escribió ese extraordinario libro cuyo título captura del modo más sucinto y elegante posible lo que uno puede pensar al respecto, que es un país al margen de la ley. ¿Por qué eso funciona así? Bueno, muchas conjeturas. Una es que nosotros estamos desencantados con nuestra propia potencialidad para generar progreso. Y por lo tanto, cada vez que vemos un incumplimiento, en lugar de reprocharlo, lo invocamos como una razón para incumplir nosotros. Obviamente, eso genera una dinámica tortuosa de la que nada bueno puede salir. Tenemos que cambiar. La Argentina necesita un salto de fe de todos nosotros. Abandonar el cinismo, creer en los demás. No hay otra manera. Es verdad que dadas las condiciones interactivas imperantes en la sociedad, bueno, por suerte tenemos tribunales, pero nos dejan en dimensiones subóptimas, en equilibrios subóptimos. Estaríamos mucho mejor si fuésemos capaces de resolver nuestros conflictos de modos mucho más directos. ¿Puede pasar eso o no? Yo creo que sí. Depende que la Argentina pueda reencauzar de un modo ordenado su convivencia. Y para eso hace falta que los jueces tengan actitudes de poca propensión al originalismo y a la creatividad. Yo creo que no hay un juez perfecto para todo tiempo y lugar. Hay jueces buenos dependiendo de las circunstancias contextuales. En un país donde las normas son usualmente reformuladas a voluntad, creo que es mucho mejor tener jueces que sean muy apegados a las literalidades y a las tradiciones de interpretación de la comunidad a la que pertenece de esas literalidades. Es diferente ser un juez en países diferentes. Me parece que es un dato sobre el que no pensamos suficiente. El mejor juez depende del sistema jurídico que se trate, lo que a su vez depende del tipo de comunidad de que se trate. Mi impresión, y no es la impresión que tengan ningún valor adicional al que puede tener la impresión de cada uno de ustedes, es que en algún sentido la Argentina se está ordenando. Muy a poco, pero se está ordenando. Reitero, no es un juicio ex cátedra, no tiene ningún valor adicional o diferente que puede tener las apreciaciones que hacen ustedes al respecto, y es meramente impresionista. No está basada en ningún estudio sistemático, pero mi sensación personal es que la Argentina se está ordenando. Sí, buenas noches. Bueno, le agradezco, doctor, que haya venido. A ver. Tu nombre, por favor. Yo soy Cachorota, soy ingeniero, ahora estoy jubilado, sigo asesorando de lejos a empresas extranjeras, y cada tanto me llaman y dejo de lado totalmente las partes políticas, hablo de juicios comerciales y me siguen preguntando si lo que yo les dije, que en Argentina te van a pagar si quieren, directamente, te van a pagar si quieren, o te van a bicicletear 5 o 6 años. No lo dije por mi triste experiencia y por lo que viejos abogados también me dicen. Juicios ejecutivos que viejos abogados me dicen que se solían resolver en meses, hipotecas o pagarés, tardan 10 años.
y a veces hasta recibiendo denuncias penales cuando uno le reclama para hacer tiempo. Por supuesto, tienen la precaución de no venir. Yo lamentablemente me siento culpable, pero me siento obligado, es gente con la que he trabajado mucho, a decirles eso. Usted dice que tenemos una burocracia judicial fenómena. Bueno, yo realmente estoy desconcertado, de nuevo, como ingeniero. Mientras la situación sea esto, no es el único motivo por el que no vienen a la Argentina, pero es uno de los motivos muy, muy serios. Insisto, juicios ejecutivos, que viejos abogados me decían que se resolvían antes en pocos meses, ahora pueden tardar 5, 6, 7, 8 años y no resolverse. Carlos Kramer, yo soy un viejo abogado y un abogado viejo, aclaro de entrada, y por las tradiciones culturales que me corresponden a mi edad, para hablar con el presidente de la Corte me paro. Recuerdo, estoy en coincidencia con todo lo que usted dijo, desde luego, y recuerdo de muchacho haber leído de Anatole France La isla de los pingüinos, donde un pingüino se apodera de algo que tenía el otro y el otro, para recuperarlo, le da un garrotazo y se lo lleva. Y France decía, y ahí nació el derecho. Por suerte no somos pingüinos, nos manejamos de otra forma. Quiero aclarar, incluso a muchos de los que hacen preguntas, que solemos hablar de la justicia en general, pero la justicia en general incluye la justicia de todas y cada una de las provincias, incluye la jurisdicción federal e incluye la Corte Suprema. La Corte Suprema no puede ser responsable de lo que pasa con cada uno de los jueces de cada una de las provincias. Por eso me he de referir concretamente a temas de la Corte Suprema. La Corte Suprema está en su función más importante, que es interpretar la Constitución Nacional, que cuando no es ordinariamente competente, sino que va por vía de recurso, debe interpretar derechos que, como usted bien dijo, a veces tienen que ver con la tradición cultural. No era lo mismo el derecho de propiedad, ni bien se sancionó la Constitución, o la defensa en juicio, o otra cantidad importante de derechos, como es hoy, cuando tuvo que aplicarse sorprendentemente en 1986 un señor abogado, casado y divorciado, le dijo a la Corte: si no me dejan casar de nuevo, esto importa, una afrenta constitucional. Y sorprendentemente, después de tantos años de la imposibilidad del divorcio, la Corte Suprema dijo: el señor tiene razón, y obligó a los poderes parlamentarios al dictado de las normas pertinentes que tienen que ver con el clima, con la cultura social del momento. Pues bien, yo me voy a referir a casos concretos. ¿Qué hacen los ciudadanos cuando las normas están dictadas y son beneficiarias para la comunidad o para los ciudadanos, pero disposiciones complementarias no se dictan? Me he de referir concretamente, doctor, a un tema donde ha habido incluso recientemente un fallo suyo. De ninguna manera interprete esto como discusión de su convicción, no sería tan irrespetuoso. El tema concreto es este. Hace más de 20 años, dictada la Constitución Nacional y dictada la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene capítulos enteros que amplían los derechos de los ciudadanos
mucho más que los derechos de la Constitución Nacional General, la ciudad autónoma de la Ciudad de Buenos Aires debería tener toda la justicia nacional, no federal, de la Ciudad de Buenos Aires a su cargo. Para esto hacen falta convenios menores, ya lo dicen las dos constituciones, y esto no se cumple. Con lo cual, no se cumple, perdón por la alcahuetería, porque se oponen los jueces que creen que pierden nivel porque dejan de ser jueces nacionales para ser jueces de la ciudad autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, y porque algún sindicalista pícaro dice me van a sacar los afiliados. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires estamos perdiendo derechos. Esto no le veo solución política, sino a través de fallos de la Corte Suprema. Perdone usted la intromisión, doctor. Bueno, en primer lugar, muy agradecido y honrado por la presencia y las palabras del orador, con el cual coincido a grandes rasgos, pero me permitiría volver sobre algo de lo que él dijo en un momento dado, y es recordar a Nino, al gran ius filósofo argentino. Y me parece que allí habría que ahondar esos problemas de la sociedad argentina, que en definitiva llevan como reflejo a las actitudes de los jueces y de la justicia en general. A mí me parece que la cultura que arraigó en nuestro país y que tanto mal nos hizo, a mi juicio, es que tomamos al viejo Vizcacha, a los consejos del viejo Vizcacha, e hicimos, o mejor dicho, tergiversamos o reemplazamos nuestro himno nacional por el cambalache. Es una forma tal vez un poco directa o grosera de llegar al fondo de la cuestión. Por lo demás, me parece que de una vez por todas tendremos que pensar que el Poder Judicial tiene que ser independiente, pero que además, de acuerdo a lo que me enseñó mi maestro, el doctor Alberto Antonio Espota, no se puede hablar de división de poderes, sino de separación de funciones del poder. El poder tiene diversas formas de expresarse. Una de ellas es a través de la justicia y los controles recíprocos que se deben los unos a los otros. Me olvidé de decir quién soy. Alfredo Leonardo Durante, docente, ex juez penal, contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires. Y esto me sirve también para hacerme cargo de la objeción que planteaba recién Carlos, creo que es quien habló anteriormente. Sí. Carlos Kramer. Y es que esa pretensión de los jueces nacionales está en contra de la Constitución misma, porque nuestra Constitución reconoce dos tipos de jueces: los jueces federales y los jueces provinciales o locales. Los jueces nacionales son jueces de la ley. Por lo tanto, en resumidas cuentas, me parece que sin algunos métodos eficaces para enfrentar los problemas generales de la justicia y del país en general, deberían comenzar por la autocrítica y por la ejemplaridad. Nada más. Gracias. La cuestión de la relación entre el Poder Judicial Nacional y el Poder Judicial de la Ciudad también es un tema debatible, respecto al cual la Corte acaba de sentenciar dos casos de mucha relevancia, por lo tanto la voy a evitar. A mí me parece muy interesante
reflexionar sobre el caso Sejian, que Kramer mencionó, que es el caso que declaró inconstitucional la prohibición de el divorcio vincular. El divorcio vincular estuvo vigente en la Argentina 50 años y la Corte en Sejian descubrió su inconstitucionalidad, que sin duda sintonizaba con el sentir comunitario del momento. Pero es cierto que es una inconstitucionalidad descubierta después de muchos años. Y yo creo que es un caso que plantea un interrogante importante acerca de qué es lo que se debe esperar de los jueces. Si tienen que sintonizar las convicciones morales dominantes o tienen que ser deferentes hacia la intención que tuvieron quienes sancionaron los textos cuya aplicación se les solicita. Es una cuestión complicada, es una cuestión respecto de la cual no hay no hay respuesta universalmente aceptada, pero creo que es un tipo de pregunta que uno debe tener, cuya respuesta uno debe tener en claro al momento de evaluar qué es lo que hacen los jueces al resolver los casos que se plantean ante sus estrados. A mi criterio, no es un caso fácil. No fue un caso fácil. Es un caso cuya decisión es simpática, pero no es un caso fácil. Y me parece que si uno está dispuesto a dejar que el derecho impere, tiene que estar dispuesto a vivir con ciertas incomodidades. Me parece que así sucede en la vida, las restricciones restringen. Y están hechas para tener las leyes están hechas para tener cierta perdurabilidad, independiente del cambio del juicio del momento. Pero es una pregunta abierta. Lo que sí sé es que cuanto más una sociedad es capaz de pensar en procesos y menos en producto, los productos son mejores. Cuanto más una sociedad es capaz de pensar en proceso y menos en producto, los productos son mejores. ¿Por qué eso es así? Porque el derecho es una institución que inventamos por la sencilla razón de que nos cuesta ponernos de acuerdo. A las familias, a los amigos, a las comunidades íntimas, no se las regula con el derecho, porque hay suficiente empatía vicaria para que unos con otros resuelvan sus problemas en el modo que satisfaga a todos. Las sociedades son diferentes, en las sociedades disentimos, no nos podemos poner de acuerdo. Como no nos podemos poner de acuerdo, inventamos un instrumento mediador que es el derecho. Si lo vamos a abrir a voluntad de algunos, corremos el riesgo de quedarnos con el único instrumento que nos permite vivir en común en sociedades plurales como las nuestras. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado en sostener que el derecho tiene que ser adecuado a los tiempos que corren. ¿Listo? ¿Tenés alguno más? Sí, respecto Durante, que entre paréntesis fue mi primer profesor, o sea que soy en algo responsable de mi
mis errores. A ver, sí, la justicia tiene que dar ejemplos. Tiene que convertirse en un poder del que los argentinos podamos sentirnos orgullosos. No es fácil. Nosotros los argentinos nos sentimos orgullosos de muy pocas cosas. Si yo les pregunto a ustedes a quienes admiran, seguramente van a tardar mucho tiempo en contestarme. Creo que la Argentina tiene que cambiar, tiene que empezar a ver historias de éxito, hay muchas, y reitero, en los tribunales argentinos hay mucha gente de enorme valor, hay cosas para mejorar, pero hay mucha gente de enorme valor. Y creo que es algo que tenemos que aprender a valorar. Enrique, después Pedro. Soy Enrique Groisman. Doctor, interpreto que cuando usted dice descubrir el derecho, y dígame si me equivoco, está en realidad diciendo interpretar. Esto es, si esto es así, me lleva a la famosa decisión de los revolucionarios franceses que prohibieron a los jueces interpretar la ley bajo pena de prevaricato, porque entendían que la ley tenía que ser aplicada estrictamente según sus palabras. Esto no diría que está bien o mal, diría que es imposible aplicar palabras sin interpretar su significado. Y ocurre que ese significado cambia, aun cuando la ley no cambie. Y entonces la Corte Suprema de Estados Unidos durante muchos años interpretó que igualdad ante la ley no implicaba que en las escuelas tuvieran que estar juntos blancos y negros. Y después, en un fallo famoso, Brown versus Board of Education, cambió y dijo no, iguales quiere decir iguales y además en los mismos institutos. Y esto cambió enormemente sin haber cambiado las palabras de la ley. A mí me parece inobjetable y loable la descripción que usted hizo sobre la función de los jueces, pero me viene otra duda. Hay sistemas, como el Common Law británico, en el cual es exactamente lo contrario. Los jueces crean el derecho en sus decisiones y el régimen británico podría discutirse en muchos aspectos, pero creo que todos coincidiremos en que es un sistema democrático. Y sin embargo, la función de los jueces es diferente. En nuestro país, yendo a casos muy específicos, muy particulares, para la interpretación de lo que era delito de estupro, se interpretaba que era un acceso carnal contra una mujer honesta, bueno, y otros requisitos. ¿Qué quería decir mujer honesta? Durante mucho tiempo se interpretó que mujer honesta era sinónimo de virgen. Y después, en un momento, se dijo, la justicia dijo, no, vamos a interpretar qué quiere decir honesta y no es confundible con el hecho de ser virgen. Entonces, todas estas dudas que no son objeciones a su exposición, sino, diría, pedidos de aclaración sobre algo que me desconcierta, esto de si es posible aplicar la ley sin más, es decir,
lo que querían los revolucionarios franceses, no interpreten, apliquen la ley y el significado de las palabras es el significado que le dieron los legisladores en su momento, que no podría ser cambiado por el cambio de valoraciones sociales, de usos y costumbres, etcétera. Sí, buenas noches, ministro. Muchísimas gracias por su presencia y muy especialmente quiero agradecer esos aportes racionales tan precisos y filosos. Mi pregunta puede no ser contestada, pero me gustaría mucho conocer su opinión sobre la estructura de la justicia federal y en todo caso un componente que si bien es técnico, pero puede llegar a tener que ver con la respuesta, su estructura procedimental. Cuando vos decías al principio, en tu exposición, que hay dos cosas fundamentales, una el tema del derecho y que en la Argentina son cuestiones que hay que establecer definitivamente y que los que están peor estén mejor. Con relación a eso, y también con el caso, por ejemplo, del divorcio, cuando vos hablas de ponderación, ¿estás hablando de ver el espíritu de la ley? Porque si te atenés estrictamente, una cuestión es igualdad y otra cuestión diferente es equidad. Donde yo siento que ahí la justicia se inclina por el más débil. Lo justo, digamos, aunque no hablemos del aparato de justicia, ¿no? ¿Cómo se resuelve ese tema? Hasta ha habido discriminaciones, lo que se ha llamado discriminación positiva, el tema del cupo, etcétera. ¿Cómo encarás vos el atenerse a la palabra de la ley o al espíritu de la ley? Y en ese caso es donde yo interpreto el tema de la ponderación. A ver, bueno, gracias por las preguntas. Obviamente es imposible identificar el contenido proposicional de un grafismo o de una locución sin interpretar. Reitero, es imposible identificar el contenido proposicional de un grafismo o de una locución sin interpretar. La interpretación es necesaria. Nosotros nos estamos interpretando todo el tiempo. Quien cree que no hay que interpretar un texto no entiende qué es entender un texto. Pero para hacer una cuestión muy complicada y sofisticada fácil, hay dos maneras de interpretar, hay una divisoria en dos de muchas interpretaciones posibles, que están caracterizadas, una, por el hecho de que en la tarea interpretativa uno usa sus propias convicciones acerca de lo que debe ser. Otro modo de interpretar es donde en la tarea interpretativa uno no usa sus propias convicciones acerca de lo que debe ser. Hay muchas variables de teorías interpretativas en cada una de estas dos categorías. Mi punto es que cuando uno interpreta, cuando un juez interpreta, si quiere honrar la distribución de tareas o la división de poderes, tiene que abstenerse de recurrir en la interpretación a sus propias convicciones de lo que debe ser. Obvio que para interpretar va a haber que recurrir a ciertas pistas
que nos ayuden a desentrañar significados en circunstancias en donde los textos no son suficientemente claros, ni son ambiguos o a veces contradictorios. Pero hay una manera en la que uno puede distinguir la tarea judicial. Cuando yo digo, por ejemplo, es más descubrir que crear, cuando uno descubre, en el proceso de descubrimiento, sujeta, disciplina a sus propias convicciones para dejarse llevar por aquello que va a descubrir es. Hay muchísima sofisticación posible, es una conversación complicada, simplemente para mostrar cuál es el grado de complicación. En la tradición constitucional americana, la interpretación de Brown versus Board of Education, donde la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ordenó terminar con la segregación escolar, mucha gente cree que el cambio no es en un cambio de interpretación normativo, sino un cambio de circunstancias fácticas. Hasta ese momento, la idea separados pero iguales, cada niño en una escuela con niños de su raza, no violaba aspiración de igualdad de la enmienda 14, y a partir de ese momento sí lo empezó a violar, porque la comprobación fue que el hecho de que niños negros solamente interactuasen con niños negros afectaba la autoestima de los niños negros de un modo que no se afectaba la autoestima de los niños blancos, y que ese hecho, que es un hecho, no es un cambio de norma, ese hecho exigía que las escuelas se integren para que los niños recibiesen la misma educación. La misma educación podía ser dada en escuelas para niños negros vis a vis escuelas para niños blancos. Lo que no podía hacerse es construir la autoestima de niños negros y blancos por igual en escuelas no integradas. No sé si esto es una interpretación adecuada de Brown, pero es una interpretación muy corriente de Brown. ¿Cuál es el punto que quiero destacar? En una comunidad en donde los acuerdos son difíciles de obtener, en donde estamos en desacuerdo acerca de muchísimas cosas, hay que tener mucho cuidado al momento de interpretar. Porque quizá, si nos ponemos muy creativos, hacemos la generación del consenso más difícil. Yo soy Catalina Weinerman, socióloga y con bastante relación desde el lado de la docencia con el derecho penal. Yo no podría estar más que de acuerdo, y además fue un placer escuchar tu primer exposición, la primera parte, muy en filosofía del derecho, con me suena a maravilla. Ahora bien, en el resto de tu exposición, lo que yo veo es el foco puesto en los actores del sistema de justicia, básicamente los jueces. Ahora, es un sistema de justicia, es un sistema que, como cualquier otro, es una institución. Además de actores, hay cualquier institución tiene reglamento, edificio, normas compartidas y actores que lo llevan adelante. Yo quiero mencionar sigo con eso. A mí me gustaría, si se puede, creo que no hay el tiempo, que avanzaras más allá del desempeño de los actores, tomando en cuenta la realidad real, varias que se enunciaron, que tienen que ver con la demora del ejercicio de la justicia, 2, 3 casos, Nisman, AMIA, etcétera, que son absolutamente emblemáticos. Antes de ir a los 2 ejemplos que son los que me inspiran el comentario, tengo la impresión de que tu mirada sobre el descubrimiento tiene que ver, si lo paso al mundo de la investigación científica, tiene que ver con el cuidado en no incluir
valores, ideología individual. Porque respecto del descubrimiento, y ahora viene un ejemplo, en varios cursos que di para a enseñar a hacer investigación en la maestría de Derecho Penal y Criminal en Chubut, Trelew, la que armó Baigún, la primera sorpresa que tuve con mis alumnos, que eran no abogados litigantes, sino administradores de justicia, fue que casi se me rieron en la cara, cuando se dieron cuenta de que yo partía del presupuesto de que los códigos son uno e interpretable de una única manera. Digamos, hace años, en esa ocasión, descubrí que eran interpretables a la manera de tu última exposición de interpretables, ¿no? Bueno, pues se me rieron porque me dijeron, digamos, yo puse el ejemplo de que en la investigación científica suponemos que si 2 o 3 investigadores replican una investigación hecha por un primero sobre la misma población, el mismo problema, con los mismos marcos teóricos y similares definiciones operacionales e instrumentos, van a llegar al mismo resultado. Y si no llegan al mismo resultado, hay invalidez en la formulación de la investigación. Bueno, no es el caso, evidentemente, del derecho. No es el caso. La latitud para la interpretación de los códigos es grande, sí, me doy cuenta. Tomo el caso de, en Guatemala, tras los acuerdos de paz, después de 30 años de guerra interna, se cambia, con ayuda de las Naciones Unidas, se cambia el Código Penal y otros plexos legislativos. Por favor, Catalina. Sí, cierro. Y me encontré con que, oh maravilla, habían cambiado los códigos, pero pero en un país con 23 lenguas diferentes, en las que una alta proporción no habla español, una única lengua, ocurría que pusieron un traductor en las oficinas de Administración de Justicia. Y un juez joven, muy sensible, dijo: a mí me pusieron un traductor, pero yo veo que las partes hablan esto y el traductor habla esto. Por lo tanto, voy a tener que aprender el cachiquel. En suma... Menos mal que aprendió una. En suma, la de su comunidad donde él ejercía su tarea. A mí, digamos, Carlos, lo que me parece fascinante tu postura teórica, a mí me gustaría, como ciudadana y usuaria de la justicia, avanzar sobre la administración y organización de la justicia para ver si se puede disminuir y hacerla más eficiente. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, Alexander Gubenel es mi nombre, soy licenciado en Ciencia Política. Quería consultarle si le preocupa o le merece alguna reflexión o puede darla todas estas manifestaciones que se escucharon, no sé si en los últimos días, pero quizás sí de un sector político caracterizado que hablan de nuevo contrato social, reforma constitucional, incluso dicho por un ex juez de la Corte, servicio de justicia en lugar de poder judicial, jueces militantes en el Tribunal Superior. Bueno, básicamente mi pregunta pasa por ahí, si puede dar una reflexión o si le genera algún inconveniente esto. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, doctor, gracias por estar con nosotros. En esta necesidad de construir sinergias colectivas, como bien planteó, para el crecimiento, creo que vamos a todos compartir que la búsqueda de ciertos consensos básicos, entre otras cosas, para consolidar la seguridad jurídica, tiene que ver con generar estos marcos.
En ese sentido, semanas atrás el gobierno propuso no solo a la oposición, sino a distintos actores como la Iglesia, el empresariado, un acuerdo, ¿sí? Una búsqueda de estos consensos. ¿Qué ponderación tiene usted y qué rol podría llegar a cumplir la justicia para facilitar estos canales? Gracias. ¿Qué tal? Javier Parisou es mi nombre. Sí, quería volver al muy interesante intercambio sobre la cuestión del derecho y la interpretación y el rol de la investigación, las pruebas y la evidencia en esa interpretación de la ley, ¿no? Yo actualmente soy el responsable de Ciencia y Tecnología en el Ministerio de Seguridad de la Nación y es una preocupación constante para nosotros fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad federales y provinciales en su capacidad de investigación en diferentes tipos de crímenes, ¿no? Entonces, yo creo que un aspecto central de esta cuestión de interpretación se interpreta sobre la base de una evidencia. Entonces, ahí, concretamente, mi pregunta es, ¿cómo piensa usted la relación? Usted habló de los jueces centralmente, pero me interesa también saber la relación con los fiscales y con las policías como un sistema en su conjunto, ¿no? Acá cerramos un paquetito. Ok, empiezo por el final, Javier. Es interesante lo que me preguntás, así como uno puede tener una teoría de interpretación normativa, de proposiciones normativas, de grafismos o alocuciones, también puede tener una teoría de interpretación de los hechos. Hay una cosa muy curiosa, que en la Argentina, en las universidades y facultades de Derecho, no se enseña evaluación de prueba o evidencia. Es una falencia muy interesante. Que la provincia de Buenos Aires se está modificando ahora, ¿no? Es probable, pero es muy interesante y muy reveladora de cierta desaprensión de nuestra cultura por los hechos. Creo que hay que cambiarlo. Buena parte de la dificultad en la solución de los casos está en los hechos, no en el derecho. Solo muy pocos casos presentan cuestiones interpretativas respecto de textos. En general, los problemas son en los hechos. Creo que hay que poner muchísima más energía educativa para que todos nosotros tengamos un aparato mejor sintonizado para evaluar evidencia. Respecto a preguntas acerca de las afirmaciones de algunos sectores de la política nacional, yo intento evitar ese tipo de preguntas, porque me parece que son preguntas a cuyas respuestas no puedo tener ninguna autoridad superior a la de cualquier otro ciudadano. No creo que sea importante lo que pienso al respecto. Obviamente pienso al respecto. Pero me parece que se corre el riesgo de traspolación o yuxtaposición y concederle autoridad a lo que digo como tiene la autoridad, como tienen las sentencias que dicto. Por eso alguna vez intenté convencer a mis colegas que sería una buena práctica que los jueces argentinos empecemos a usar togas. Porque las togas hacen muy evidente que el juez tiene autoridad solo cuando sentencia. Y el resto del día es un ciudadano como todos los demás. Pero bueno, sin éxito hasta ahora. Aplaudamos después cuando lo consiguen. Es la razón de la toga. La razón de la toga es justamente eso, concederle visibilidad y autoridad al juez cuando juzga, que es en el único momento
que su opinión vale más. El resto del día su opinión vale igual que la de todos. Como nosotros no estamos muy acostumbrados a ver a los jueces como enunciando opiniones que solo valen por el hecho de que son enunciadas por alguien, es que en general soy reacio a responder preguntas en donde se pueda confundir el valor, entidad de mi respuesta. Por lo tanto, lo siento. No obstante eso, la Argentina necesita acuerdos de todo tipo para andar mejor. Muy bien. Ahora viene vos. Sí. Gracias, Carlos. Voy a hacer una pregunta muy directa. Decí tu nombre, por favor. Luis Quevedo es mi nombre. La pregunta tiene que ver con las estrategias de cambio para el sistema judicial argentino. Después de escucharte y por conocerte, y además por seguir los fallos y la actuación tuya como juez, no cabe ninguna duda que tu estrategia principal es la ejemplaridad. Es decir, es ser el juez como debe ser. En esta división, en estos dos campos entre los jueces creativos y los jueces descubridores, parecería inferirse que los jueces descubridores son los del deber ser. Sin embargo, en un país anómico como la Argentina, un país al margen de la ley, la pregunta sería si esa estrategia de ejemplaridad es suficiente, si no hay que complementarla con otras estrategias, y complementariamente además a la pregunta, en la corte que vos protagonizás, que vos presidís en este momento, e incluso en las cortes anteriores, ¿cuántos jueces creativos y cuántos jueces descubridores hemos tenido? Bueno, buenas noches, yo soy Emilio Perina, periodista, habitualmente ahora director general del Archivo General de la Nación, por accidente tal vez. Agradecer la conversación que ha sido muy interesante sobre las relaciones entre la sociedad, la justicia y el Poder Judicial, pero antes quiero aprovechar esta oportunidad para decirle algo, porque no sé cuándo volveré a ver al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Que los voy archivos... caminando todos los días a mi oficina, de modo que si me quieren... Bueno, aprovecho y le digo que los archivos del Poder Judicial argentino son un desastre y tal vez uno puede investigar allí la causa de algunos de los problemas en el servicio de justicia. En por qué son un desastre, tal vez descubriría parte de los males que aquejan al servicio de justicia en la Argentina. En todas las provincias sucede lo mismo, los archivos del Poder Judicial están absolutamente postergados, maltratados, muy mal tratados desde el punto de vista de la política archivística y de lo que esa información o ese vergel informativo le podría devolver a los ciudadanos. La pregunta muy concreta, después de haber escuchado, es, me gustaría su opinión sobre 2 o 3 sociedades donde usted sienta que la relación entre el Poder Judicial y la sociedad es buena, modelos a imitar, a estudiar, a seguir, y 2 o 3 sociedades donde usted sienta que todavía están peor que la Argentina. Brevemente, complementando de alguna manera la pregunta de Quevedo, entre los jueces que descubren y los jueces que construyen, ¿cómo es la visión de esta antinomia o distinta interpretación en el sistema educativo del derecho? ¿De qué manera en general nuestras universidades están formando los nuevos abogados y los nuevos jueces? Y complementario a esto, en la designación de jueces, ¿en qué manera se testea, digamos, sea en el Consejo de la Magistratura o cuando van a acuerdo del Senado, cuál es la opinión
de los candidatos a jueces entre juez descubridor y juez constructor. Gracias. Buenas noches, doctor. Bueno, hago mías todas las palabras que ya de agradecimiento se han dado, pero para ser breve me voy a presentar. Yo soy Agustín Estrada, ex miembro del Juzgado Tribunal Oral número 4 de San Martín, actualmente abogado de la matrícula. Concretamente la pregunta es, cuando le pregunté a un expresidente de la Corte cuál era el grado de satisfacción que tenía la sociedad con respecto al Poder Judicial, la respuesta fue que era un grado alto porque el grado de litigiosidad era importante. Pregunta es si usted comparte esa respuesta. Y segundo, la última pregunta, ¿qué opina usted del juicio por jurados en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, si se adecúa a algunas pautas que ha marcado esta noche concretamente? Bueno, muchas gracias por las preguntas. Una vez Kelsen, que es un gran filósofo del derecho, se encontró con Freud. Los dos eran austríacos emigrados. Y Kelsen le preguntó a Freud cómo se hace para ser famoso en los Estados Unidos. Y Freud le dijo, es muy fácil, hay que exagerar. Lo que yo digo está repleto de dobleces y sutilezas. Y no se puede hacer una defensa inteligente sin adentrarse en esos dobleces y sutilezas. Crear y descubrir son dos extremos de un continuum. Obviamente no hay juez que no combine de algún modo en su proceso adjudicativo estas dos operaciones. La cuestión es como cuando uno hace una receta, cuánto de cada ingrediente cada uno le pone. Y yo me daría muy por satisfecho si simplemente estimulo en esta audiencia la idea que el juez puramente creativo es una idea problemática, por muchísimas razones diferentes. Quizá la más importante en el contexto de una democracia constitucional es que los jueces no son elegidos para ser creativos. Los jueces son elegidos para aplicar el derecho, no para crearlo. Obviamente hay muchos problemas, pero creo que es posible capturar la esencia de la idea, y creo que es una idea poderosa, y creo que es una idea cuya realización depende del control que la sociedad quiera imponerle a sus jueces. Ustedes preguntan, bueno, ¿cómo es el proceso educativo? Yo creo que la Argentina tiene en parte un gran problema con el derecho porque tiene un problema con la autoridad. El derecho es portador de autoridad. La Argentina tiene un problema con la autoridad. Y creo que el problema con la autoridad argentino es un resabio invisible del autoritarismo que sufrimos. No nos podemos vincular bien con las normas porque tenemos la sensación de que, una sensación curiosa en una democracia, de que no son las normas que nosotros mismos nos hemos elegido para regularnos. Si nosotros fuésemos capaces de ver a las normas que nos damos como el producto del autogobierno colectivo, en el que nosotros participamos como libres e iguales con todos los demás, es probable que nuestra actitud hacia las normas y hacia el derecho sería muchísimo mejor. Necesitamos mejorar. El primer punto para mejorar es necesitamos cumplir las normas, porque cumpliéndolas, creo, nos vamos a dar cuenta que todo lo podemos hacer mejor. ¿Nos entrenan para pensar estos problemas? No. Parte de mi
misión al venir a auditorios como este es estimular alguna reflexión no muy usual en el contexto jurídico argentino, que trata de poner sobre el tapete algunos hechos que deberían merecer muchísima más consideración de la que usualmente le damos. En última instancia, creo que, como toda dicotomía, bien capturado el problema en la pregunta de Quevedo, como toda dicotomía es reductiva en el mal sentido, pero es iluminadora, porque nos ayuda a pensar que una manera de evaluar lo que nuestros jueces hacen depende de cuánto se acerca o se aleja a cada uno de los extremos. Creo que en la Argentina históricamente hubo más jueces creativos que descubridores. En otras culturas hay más jueces descubridores que creativos. Una idea importante, y en algún sentido en un modo de contestación tangencial al comentario de Groisman, es que en el mundo del common law los jueces resuelven los casos, pero están regulados por la regla del precedente. Eso quiere decir que el nivel de discreción que tienen los jueces para resolver los casos es muy bajo, mucho más bajo que el nivel de discreción que tienen los jueces en el sistema continental para resolver los casos. Esta es una cosa también muy importante, quizás la verdad en la que yo más creo. El derecho nos restringe, pero la restricción que nos impone el derecho es liberadora porque nos permite hacer más con los demás. Si no nos restringiese, estaríamos peor, porque podríamos hacer menos con los demás. Cuanto menos restringidos, menos libres. Creo que es una verdad fuerte, que nosotros los argentinos, por nuestra particular relación escéptica con la ley, nos olvidamos de internalizar con suficiente asiduidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos.